Muy bien. Entonces, esta es la guía de actividades de la tarea número 1, métodos para probar la validez de argumentos. Es una actividad de tipo independiente, es decir, individual, con una calificación máxima de 100 puntos. Se dio apertura el 6 de septiembre y finaliza el 26 de septiembre, ¿listo? Es una guía que tiene 4 ejercicios. Cada uno de los ejercicios tiene la letra A, B, C, D y E. Y ustedes deben de elegir una letra y esa letra desarrollar los 4 ejercicios. Es decir, si eligen la letra A, por ejemplo, Lorena elige la letra A, entonces ingresa al foro, comparte su elección con la tutora o el tutor y sus compañeros con un mensaje corto, ¿sí? Diciendo cordial saludo, voy a desarrollar los ejercicios de la letra A y ya con eso separa su letra, ¿listo? No se puede repetir la elección, es decir, que si otro compañero ingresa al foro y mira que Lorena ya separó la letra A, entonces él debe elegir entre las letras restantes. Ahora, siguiendo el recorrido de la guía, encontramos un ejercicio 1, que es el que vamos a desarrollar hoy con algunos ejemplos. Encuentran la referencia bibliográfica para que ustedes se puedan apoyar haciendo la lectura del mismo. Y aquí viene la descripción del ejercicio. Entonces, si Lorena eligió la letra A, va a tener en cuenta solamente el enunciado de la letra A. ¿Listo? Ningún otro. Y con este enunciado va a desarrollar, seguimos hacia abajo, dice, a partir del argumento que haya elegido, va a desarrollar los siguientes ítems. Y viene aquí lo que usted debe de hacer con esa elección de la letra que hizo de esta tarea. ¿Listo? Entonces dice que debemos escribir la proposición compuesta, propuesta en un lenguaje natural, debemos de generar la tabla de verdad manual, debemos de generar la tabla verdad a través del simulador de lógica de la UNAD y deben de realizar un video. Esos son los 4 punticos que tiene que hacer con esta letra A, en el caso de Lorena, ¿sí? Que ella eligió esa letra. Entonces, para que lo tengan presente, ese es más o menos el aterrizaje de lo que tienen que hacer con la guía. Y asimismo, pues van a hacer del ejercicio 2 la letra A, del ejercicio 3, en este caso Lorena, la letra A, y así con la letra que ustedes hayan elegido. ¿Listo? Entonces volvemos a la presentación. Vamos hoy en este CIPAS a desarrollar un ejemplo del ejercicio 1. ¿Sí? Vamos a abordar solamente el ejercicio 1 y cada jueves iremos desarrollando un ejemplo de cada uno de los ejercicios. Por favor, la persona que tenga el micrófono activo lo desactiva, lo inhabilita, por favor, para que no haya distorsión de sonidos en el encuentro. Entonces, ¿de qué se trata esta unidad? Se trata sobre la demostración, ¿sí?, de la validez de argumentos y para eso debemos de tocar el tema de las proposiciones. ¿Pero qué son las proposiciones? Pues simplemente como dice aquí, las proposiciones son una expresión verbal, un enunciado, una frase, ¿sí? Y esa frase pues tiene un sujeto y un predicado, ¿sí? Es una frase. Cada una de esas proposiciones simples nosotros las podemos nombrar, ¿sí?, con una letra y esa letra en general son letras minúsculas. ¿Cuáles letras se usa usualmente? Se usa la P, se usa la Q, la R y la S. Son las más usuales, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo que dice, proposiciones simples serían como, hoy es domingo, estamos comiendo. Esas serían proposiciones simples. Podríamos decir también, estudio en la UNAD, la profesora Lorena es tutora de lógica, de pensamiento lógico matemático. Esas son proposiciones simples. ¿Cuántos no son proposiciones simples? Cuando es una pregunta, cuando es una orden o se encuentra un signo de admiración. Entonces ahí ya no estamos hablando de proposiciones simples. Proposiciones simples son cualquier enunciado que tiene un sujeto y un predicado. ¿Listo? Bueno, también las proposiciones pueden ser
simples y pueden ser compuestas. Cuando estamos hablando de una proposición simple, es aquella proposición simple que es una sola frase con un sujeto y un predicado y en su estructura no tiene conectores lógicos. Los conectores son como el y, la o, el entonces y el sí y solo sí. Entonces, cuando tenemos una frase con un sujeto y su predicado, eso es una proposición simple. No debe tener conectores, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el número 7 es primo, Inés tiene 27 años. Son proposiciones simples. Podemos decir, bueno, como lo decía, lo estábamos mencionando hace un momento, Lorena es tutora de pensamiento lógico matemático, yo estudio en la UNAD, cosas así son proposiciones simples. ¿Cuándo son proposiciones compuestas? Las proposiciones son compuestas, como su nombre lo indica, son aquellas que están, digámoslo así, compuestas por más de una proposición simple, es decir, aquellas que en su estructura tienen un conector lógico. Aquí tenemos un ejemplo, dice Luis está en casa y estudiando. Ese y es un conector lógico. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Pues en este caso sería Luis está en casa y la otra proposición simple sería estudiando. Bien. Tenemos otro ejemplo aquí que dice está nublado o hace sol. Ese enunciado es una proposición compuesta porque también tiene un conector lógico. ¿Cuál es el conector lógico? La O. Bien. Entonces, esa O está uniendo dos proposiciones simples, que una sería está nublado y la otra hace sol. Por favor, la persona que tiene el micrófono activo, lo inhabilita. O bueno, venga, yo lo hago desde acá. Listo. Vamos a continuar. Entonces, de eso se trata las proposiciones. Recuerden, tenemos proposiciones simples, tenemos proposiciones compuestas y con ellas trabajamos los conectores lógicos. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos, digamos así, un resumen de los conectores lógicos. Los conectores lógicos son, bueno, recordemos que todas las proposiciones simples pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no ambas a la vez, ¿no? Deben tener un solo valor, verdadero o falso. Lorena es tutora de pensamiento lógico matemático. ¿Es verdadero o es falso? Pues simplemente en este caso sería verdadero, ¿cierto? Si yo digo, en este momento está lloviendo, y si no está lloviendo, entonces esa proposición sería falsa. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de un conector que se llama negación, donde estoy escribiendo el enunciado de manera negativa, digámoslo así. Entonces, digamos, si no es cierto que está lloviendo, entonces simplemente debo escribir, hoy no está lloviendo. También hay varias maneras de representar en el lenguaje natural esos conectores, como en ese caso en negación, podríamos escribirlo con el no P, ¿sí? O lo podríamos escribir como es falso que, si estamos hablando de que está lloviendo, entonces si es negación podemos escribir es falso que hoy está lloviendo, o podemos escribir no está lloviendo hoy. O la otra manera con el absurdo, dice, es absurdo que, y escribimos la proposición simple. Estamos también hablando de otro conector que se llama conjunción. Esa conjunción en su lenguaje natural se escribe como pero, se puede escribir como aunque, sin embargo, o también lo podemos escribir como y, en este caso sería y. Tenemos la disyunción, que lo podemos escribir como a menos que, salvo que, excepto que, y bueno, así todos con el condicional y con el bicondicional. Esta tablita que les estoy compartiendo aquí en la presentación, ustedes también la pueden encontrar en los referentes bibliográficos que se comparten para que ustedes hagan la lectura. ¿Dónde encontramos esos referentes bibliográficos? En el entorno inicial.
¿Listo? O en el entorno de aprendizaje, cuando ustedes ingresan, ahí aparece unidad 1, ustedes ingresan en unidad 1, voy a hacerles aquí un recorrido corto. Tengo aquí el curso abierto, entonces ingreso aquí por el entorno de aprendizaje y donde dice contenidos y referentes bibliográficos, ingreso aquí donde dice unidad 1 y aquí aparece material para que ustedes puedan leer y también ver, porque aparecen OVAs que ustedes pueden mirar, son presentaciones y aquí aparecen referentes bibliográficos que ya son, digámoslo así, libros multimediales para que ustedes ingresen y hagan su respectiva lectura. Allí encuentran también la tabla que yo les estaba mostrando aquí en la presentación para que hagan una profundización de la misma. Estos son, el lado derecho encontramos la formalización, que es como la parte simbólica de cada uno de los conectores lógicos. Entonces la negación, pues simplemente se escribe como con una rayita, digámoslo así. La conjunción se escribe con una V invertida, la disyunción se escribe como una V, el condicional se escribe como una flechita y el bicondicional se escribe como una recta. ¿Listo? Bueno, en este caso el bicondicional sería una flecha y el condicional sería una semirrecta. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre un ejemplo del ejercicio 1. Al elegir ustedes la letra, entonces les va a aparecer como una expresión simbólica que es como la que yo tengo aquí. Es muy similar a las que a ustedes les aparece en la guía. Obviamente hay unas más corticas, otras un poquito más largas, o otras como la que tengo acá. Entonces elegí un punto intermedio para que pues después no vayan a decir, no, profe, usted explica siempre lo más fácil. Y a nosotros nos aparece una expresión bien larguísima, no. Es muy similar a la que ustedes tienen en la guía. ¿Listo? Entonces ustedes van a encontrar esto, van a elegir una letra y en esa letra van a encontrar una expresión simbólica y van a tener también unas proposiciones simples ya determinadas, ¿sí? Ya la guía le va a decir qué es P, qué es Q, qué es R y qué es S, ¿sí? Entonces en mi ejemplo, yo puedo mirar que tengo 4 proposiciones simples, P, Q, R y S. A P, la proposición simple es Camila tiene resfriado. Q es Camila debe consumir medicamentos. R, Camila está enferma. Y S, Camila será internada en el hospital. Tengo 4 letras con 4 proposiciones simples. ¿Listo? Lo que me pide la guía en el primer ítem es que escriba la expresión simbólica en un lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Pues el lenguaje natural simplemente es con palabras. Es decir, donde está negación de P o este P o donde está Q, R y S, pues ya no voy a escribir la letra o el nombre, sino que ya voy a escribir lo que significa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa P? Pues P significa Camila tiene resfriado. ¿Qué significa Q? Q significa Camila debe consumir medicamentos y así con todas las proposiciones simples. Importante, recuerden que hace un momento yo les mencionaba que todas las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿sí? Entonces eso lo vamos a tener en cuenta más adelante para lo de la tabla de verdad. Las proposiciones simples también se pueden escribir de manera afirmativa y de manera negativa. Como ustedes pueden ver en la expresión simbólica tenemos al principio unas llaves, luego paréntesis y luego tenemos negación de P. Quiere decir que P lo necesito en negación, es decir, de manera negativa. Y es muy fácil. Simplemente donde tengo P, si P de manera afirmativa es Camila tiene resfriado, ¿cómo sería negación de P? Pues simplemente puedo agregarle la letra no, la palabra no, perdón, y me quedaría Camila no tiene resfriado. Es la manera más fácil. Recuerden que en la tabla también les mencionaba algunas otras maneras que podíamos escribir la negación de una proposición simple, pero vámonos por la más sencilla que es escribirle el no. Entonces, necesito negación de P, pues simplemente negación de P sería Camila no tiene resfriado. Más adelante encuentro negación de Q. Entonces, ¿qué sería Q?
Pues si Q es Camila debe consumir medicamentos, negación de Q simplemente sería Camila no debe consumir medicamentos. Y así con las demás. Entonces, aquí les coloco un color a cada una de las proposiciones simples para que sea más fácil identificarlas. La P está de color rojo, la Q está de color verde, la R de color amarillo y la S de color morado. Tengo ahí las proposiciones de manera afirmativa y en la parte de abajo las ubico de manera negativa. ¿Cómo nos quedó negación de P? Camila no tiene resfriado. Negación de Q, Camila no debe consumir medicamentos. Negación de R, Camila no está enferma. Y negación de S, Camila no será internada en el hospital. ¿Listo? Esto lo hacemos solamente cuando en nuestro ejercicio la expresión simbólica tiene proposiciones simples en negación, como es el caso de este ejemplo. ¿Listo? Si tuviera todo el ejercicio de manera afirmativa, pues simplemente no necesito pasar las proposiciones simples en negación, porque no las requiere el ejercicio. Entonces, ya tengo claro esa parte. Ahora vamos a empezar a reemplazar cada una de las proposiciones simples y de los conectores por su significado. Pero es importante que sigamos el orden que nos aparece en la expresión simbólica. ¿Listo? Entonces, es importante que sigamos aquí cada uno de las llaves, corchetes, paréntesis, negación de Q, luego el entonces, luego negación de P, el entonces, luego negación de Q y así procedemos a hacer ese reemplazo de manera ordenada. ¿Listo? Bueno, por aquí están escribiendo en el chat que ¿cómo sé cuándo está en negación? Recuerde que les mostré antes una tabla donde aparecía el símbolo negación. Y si veo mi ejercicio, aquí P, el rojo, tiene el símbolo negación. Quiere decir que P no es afirmativa, sino que es negativa. Y lo necesito en negación. Por eso lo hicimos. ¿Listo? Sí, claro que sí. Entonces, continuemos. Vamos a empezar a reemplazar cada uno de estos símbolos por su significado. Entonces, lo primero que yo encuentro es negación de P. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Voy a ver si puedo aquí. Aquí tengo puntero. Listo, muy bien. Entonces, lo primero que encuentro aquí es negación de P. Entonces empiezo a escribir negación de P. ¿Qué es negación de P? Aquí lo tenemos. Camila no tiene resfriado. Entonces escribo Camila no tiene resfriado. Continuamos. Aquí encuentro un conector lógico, que ese conector lógico es la semirrecta, que recuerden que significa el sí, entonces. Mire cómo lo muestra aquí la tablita. Esa semirrecta significa sí, entonces. Sí, negación de P, entonces. ¿Listo? Entonces, escribimos el sí, negación de P. ¿Qué es negación de P? Camila no tiene resfriado, entonces. Algo importante, este conector condicional, que es el entonces, o es la semirrecta o la flechita, como le quieran llamar, a este conector entonces le antecede el sí. Y ese sí lo ubicamos al principio de la proposición simple que está del entonces, antes del entonces. Bien. En este caso tenemos este conector aquí, el entonces, y recuerde que le antecede el sí. ¿Dónde ubicamos el sí? Aquí, adelante de la proposición simple. ¿Listo? Como quedó en esa parte de acá abajo. Entonces, si Camila no tiene resfriado, entonces, continuamos. Aparece negación de Q. ¿Qué es negación de Q? Me voy para acá y dice que negación de Q es Camila no debe consumir medicamentos. Entonces escribo, entonces Camila no debe consumir medicamentos. Espero que sea muy claro. Espero que sea muy claro por los colores que utilicé para cada una de las proposiciones simples para que sea más evidente cómo vamos haciendo el reemplazo de cada una de las expresiones del lenguaje simbólico. Entonces, continuamos.
encontramos este conector. Viendo la tablita, ese conector es I. Entonces escribimos aquí I. Encuentro a Q. Q es afirmativa. Aquí Q es afirmativa. ¿Por qué? Porque no tiene el símbolo de negación. Entonces, afirmativa Q, ¿qué es? Camila debe consumir medicamentos. Entonces escribimos Camila debe consumir medicamentos. Entonces, aquí encuentro otra vez el conector entonces. Y recuerden que si tenemos el conector entonces, le antecede un sí. ¿Dónde ubicamos el sí? En la proposición simple que está acá. Por eso ubicamos aquí. Si Camila debe consumir medicamentos, entonces siempre ubicamos el sí en la proposición simple que está ahí del conector entonces. Bueno, aquí encontramos la proposición ere. ¿Y qué es ere? Ere está afirmativa, entonces la buscamos de manera afirmativa y dice Camila está enferma. Y escribimos Camila está enferma. Cuando encontramos un ejercicio donde lo que está entre llaves sigue el conector entonces, este conector entonces hace referencia a la conclusión. Y cuando queremos ya escribir la conclusión, este conector entonces, ya no escribimos como el entonces, sino que podemos escribir por lo tanto. Recuerden, este por lo tanto es para hacer referencia ya a la conclusión. ¿Cuándo nos damos cuenta que ya estamos escribiendo la conclusión? Cuando ya lo que encontramos, el conector por fuera, el conector que encontramos está por fuera de las llaves. Entonces escribimos por lo tanto, sigue P, y P que es Camila tiene resfriado, sigue I, este conector es I, y S, ¿qué es S? Camila será internada en el hospital. Y ya con eso terminamos de escribir y reemplazar cada uno de estos símbolos en un lenguaje natural. ¿Listo? Voy a mirar un momento el chat. Bueno, muy bien. Así es. Espero que... La verdad es que a mí me gusta mucho utilizar los colores, aunque no se parezca de pronto infantil, pero me parece que es una manera o una estrategia correcta para identificar cada una de las proposiciones e ir haciendo el debido reemplazo. ¿Listo? Bueno, continuamos con el siguiente punto que nos pide la guía. Nos dice que debemos de generar la tabla de verdad a través del simulador lógica UNAD. El paso a paso de cómo utilizar el simulador de lógica de la UNAD lo encontramos en un anexo 2. Entonces ingresamos al curso. Aquí tenemos el curso de pensamiento lógico matemático. Ingresamos al entorno de aprendizaje. Ustedes bajan y encuentran aquí los foros. Entonces, está una carpeta y en esa carpeta están los archivos, que es la guía, el anexo 1 y el anexo 2. Como pueden ver, el anexo 2 dice simulador lógica UNAD. Ustedes descargan el archivo, lo abren y aquí aparece una explicación del simulador, aparece un video donde le explica al estudiante cómo se utiliza el simulador y más abajo aparece el enlace que le lleva al simulador. Entonces vamos a darle clic al enlace. Aquí ya tengo el simulador de lógica de la UNAD. Entonces, como pueden ver, él tiene botoncitos o teclas con cada uno de los símbolos que nosotros necesitamos para escribir una expresión del lenguaje simbólico de lógica. Tenemos los paréntesis, las llaves, los corchetes. Tenemos los conectores lógicos como el negación, el y, el o, el entonces, el sí, solo sí. Y aquí tenemos las proposiciones simples, P, Q, R, S y T. Debemos de ir reemplazando todo lo que me aparece en mi ejercicio, toda esa simbología aquí en el simulador. Con el mismo orden, sin omitir los paréntesis, sin omitir los conectores y mucho menos cambiaré el orden de las proposiciones simples, porque si hacemos eso, nos puede generar una tabla que es equivocada, que no es la correcta. Entonces vamos a empezar a transcribir. Entonces,
lo primero que voy a escribir es llaves y paréntesis. Entonces empezamos a teclear cada uno de los puntos y entonces empezamos con llaves y luego con paréntesis. Aquí en la parte de abajo va a empezar a transcribir lo que nosotros estamos tecleando. Sigue negación de P, entonces. Escribimos, aquí encuentro negación de P, entonces. Si yo escribo una letra mal, escribí R y digamos que eres mal, yo le puedo, con este puntico que está acá, le puedo borrar un espacio, un solo espacio hacia atrás. Si quiero borrar más, entonces vuelvo y le doy y él va borrando. Si quiero definitivamente quitar todo lo que he escrito, entonces le doy limpiar y borra todo. ¿Listo? Vamos otra vez. Entonces, era llaves, paréntesis, venga, verifico. Negación de P, entonces, escribo negación de P, entonces. Negación de Q y cierro paréntesis. Volvemos acá. Negación de Q, cerramos paréntesis. Y abro paréntesis. Y abro paréntesis. P, entonces R. ¿Sí es P? No. Q, entonces R. Q, entonces R. Cierro paréntesis y cerramos llaves. No, mentira. Cerramos paréntesis, cerramos llaves. Viene el conector entonces. Recuerde que siempre que cerramos llaves, viene el conector entonces que hace referencia a la conclusión. Entonces, abro paréntesis P y S. Abro paréntesis P y S. Perdón. Si mira, ahí me quedó mal, entonces me quedó mal un espacio hacia atrás, entonces le doy aquí para que me borre un espacio hacia atrás. P y S. Y ahí sí cerramos paréntesis. Verifiquemos, por favor, verifiquemos que todo lo que hayamos escrito en el simulador esté bien escrito, en el mismo orden, sin haber omitido ninguno de los símbolos. Entonces, reviso que todo haya quedado bien. Y si es correcto, entonces simplemente le damos aquí donde dice generar tabla. Y él aquí nos bota una tabla, ¿sí? Donde nos muestra los valores de verdad de las proposiciones simples y nos bota el valor de verdad de todo el ejercicio. Yo siempre hago una comparación y digo que el simulador de lógica de la UNAD hace la tarea de una calculadora. Es decir, ella me muestra el resultado, el final de este ejercicio, ¿sí? Entonces, ustedes de aquí, de esta tablita, le toman un pantallazo. Pueden tomar un pantallazo con la tecla de su computador, donde toman un pantallazo, vienen al documento Word donde ustedes están desarrollando el archivo, el ejercicio, y simplemente le dan pegar. Y ahí ya les quedó. Ya les quedó, digámoslo así, la tabla manual y el pantallazo que le pide la guía. Otra manera de ustedes hacer esto, esta evidencia, es simplemente aquí donde dice buscar. Entonces buscan su navegador y escriben CUT, C-U-T. Y dice herramienta de recortes. Espérame un segundo, termino aquí y ya atiendo la inquietud. Entonces le da aquí en herramienta de recortes. Herramienta de recortes. Ah, ¿por qué no me aparece? Creo que la tengo acá. Ah, ok, sí, es que ya había utilizado la herramienta. Le doy en nuevo. Y él aquí me abre como un cursor para yo tomar o hacer la selección del recuadro que quiero que él tome pantallazo. Entonces selecciono que me muestre esto y ya, ahí queda copiado y vengo aquí al archivo y le doy pegar. Y ahí queda también el pantallazo. ¿Listo? Eso es lo único que ustedes tienen que hacer con el simulador. Simplemente generar la tabla y tomar evidencia de la tabla que le arroja el simulador. Bueno, ¿cuál era la inquietud? Profe, buenas noches. Una pregunta. Es decir, que cada estudiante, según la tabla, ahí como está A, B, C, D,
Es decir, yo hago los ejercicios, decir como yo puse la E, entonces yo hago solo los ejercicios de la E. Sí, así es. Entonces, del ejercicio 1 vas a desarrollar la letra E, del ejercicio 2, 3 y 4 solo la letra E. Eso es importante que Ah, lo bueno, tengan señora. presente. No vayan a desarrollar todos los ejercicios. No, solamente Profe, una desarrollan. pregunta. ¿Sí? Profe, eso, todos los ejercicios van para un solo PDF, ¿cierto? Bueno, hagamos una cosa. Sigamos con el desarrollo de esos ejemplos y al final aclaramos las inquietudes generales de cómo entregar Bueno, los señora. ejercicios, dónde se debe cargar, esto, cómo es la elección de la letra y todo lo demás. ¿Listo? Tomen nota de esas inquietudes así como generales y al final los abordamos. Bueno. Bueno, señora. Listo, Daniel, al final abordamos esa inquietud. Bueno, entonces toma apuntes y al final abordamos todas esas inquietudes con respecto ya al proceso del desarrollo, de cómo cargamos los aportes. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ya generamos, aquí está el simulador y generamos la tabla y aquí tengo yo la tabla ya copiada. ¿Listo? Bueno, esto voy a dejar aquí un espacio de 5 minutos para que tomemos asistencia antes de que se nos olvide y después de 5 minutos retomamos con los siguientes ítems. Entonces en el chat les voy a compartir la asistencia. Les voy a compartir la asistencia para que por favor la llenemos. Ah, bueno, la profe Nini ya la compartió. Alejandra, estamos haciendo una pausa para tomar la asistencia y ya vamos a continuar con los siguientes puntos del ejercicio 1. ¿Listo? Entre ellos, pues la tabla manual. Por favor, diligenciar las dos asistencias. Ahí en asistencia piden alguna información como cuál es el nombre del CIPAS, de qué zona pertenecen, el curso, cómo se llama el curso, los docentes que están orientando este encuentro. Entonces, ahí les dejo la presentación en pantalla para que puedan diligenciar esos espacios. Bueno, ahí alguien está escribiendo que explique por favor los ejercicios de la letra E. No explico, obviamente en el CIPAS no vamos a desarrollar los ejercicios de la guía, desarrollamos ejemplos, ¿listo? Son ejemplos, pero el procedimiento es el mismo, es el mismo. Si ustedes prestan atención y comprenden los ejemplos que desarrollamos acá, entonces van a poder desarrollar los ejercicios que aparecen en la guía. Entonces sí, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo que vamos a desarrollar acá. Por favor, llenemos la asistencia. No olviden la asistencia, las dos. Ahí compartió la profe Nini los dos enlaces. Recuerden que en la presentación está el nombre del CIPAS, porque creo que también le piden cuál es el nombre del CIPAS. Ahí lo pueden ver, el nombre de las tutoras, también lo pueden ver ahí en la presentación, en sus pantallas en este momento. Todos los encuentros siempre se graban. Tranquilos que todos se graban. Tanto los CIPAS como las webs, como los BeLearning, todo se graba. Bueno, vamos a esperar 3 minuticos más. Decíamos que 5 minutos para la asistencia, ya van 2, entonces esperamos 3 minuticos más para continuar.
Bueno, 2 minutos y continuamos. Al final también voy a dejar un espacio para diligenciar la asistencia para aquellos que ingresan un poco tarde. ¿Listo? No hay problema, no se preocupe. Bueno, ahí la profe Nini volvió a compartir entonces los enlaces. Les comparte también información que cuál es el nombre del CIPAS, el curso, la zona, los docentes, en este caso la profe Nini, mi persona, quien les habla, Jenny Lorena. El programa pues ya es la carrera que ustedes están estudiando. Bueno, vamos a continuar. Ya pasó los 5 minutos de la asistencia, entonces vamos a continuar. Bueno, siguiendo con cada uno de los puntos que nos pide la guía, ahora vamos a las tablas, en este caso la tabla manual. Entonces la tabla manual, pues ya nosotros debemos hacer las operaciones. Y para hacer las operaciones debemos de identificar cuáles son los valores de verdad que toman nuestras proposiciones simples cuando estamos hablando o cuando estamos operando con los conectores como el de la conjunción, como el conector de la conjunción, que es el I, que es este. Cuando estamos hablando con el conector de la disyunción, que es este, el O. Cuando es negación, cuáles son los valores de verdad que toma nuestras proposiciones simples. ¿Cuál es el valor resultante con el conector el condicional, que es este, la flechita? ¿Cuál es el valor con el conector el bicondicional, que es este? El sí y solo sí. Entonces, recuerden que las proposiciones simples pueden tomar valores verdaderos y pueden tomar valores falsos. ¿Listo? Entonces, esta tablita que está acá, esas operaciones y estos valores de verdad, lo vamos a tener muy presente al momento de hacer la tabla manual. Obviamente ustedes no tienen que aprenderse en esto de memoria, por supuesto, pero sí tenerlo a la mano a la hora de hacer la tabla manual, ¿listo? Y estar muy concentrados porque a veces nos podemos equivocar en algo tan sencillo como esto y como es, digámoslo así, muy grande o son muchos valores de verdad, uno se puede enredar, se puede equivocar y un valor que ustedes escriban mal, pues de ahí en adelante todo les va a cambiar y les puede quedar mal la tabla manual, ¿listo? Entonces, seguimos con el ejemplo que teníamos hace un momento, con la misma expresión simbólica. Recuerde que es un ejemplo, que no podemos trabajar los mismos ejercicios de la guía y que este ejemplo que tomamos aquí, que estamos desarrollando en este momento, es un buen ejemplo porque no es ni muy corto como los que muestran en la guía, ni tampoco muy largos. Es un ejercicio que tiene 4 proposiciones simples, que estamos trabajando con negación, con afirmación y con todos los conectores como el y, el o y el entonces. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con nuestra tabla porque dice el otro ítem, dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, es una contingencia o es una contradicción. Entonces, en un momento les voy a explicar qué es eso de tautología, qué es eso de contingencia y qué es eso de contradicción. Para saber nosotros qué tan grande es nuestra tabla, ¿sí? Porque es lo primero que tenemos que hacer, diseñar la tabla, saber cuántas columnas, cuántas filas va a tener nuestra tabla.
Para eso nosotros utilizamos esta formulita que es potenciación. La formulita es 2 elevado a la n. Es la misma para todos, esta, 2 elevado a la n, donde n toma el valor de la cantidad de proposiciones simples que nosotros tenemos o la cantidad de letras diferentes que nosotros tenemos o variables. Bueno, vamos a hablar de proposiciones. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tiene nuestro ejercicio? Recuerdan que al inicio de este encuentro decíamos que tenía 4 proposiciones simples. ¿Cuáles eran? P, Q, R y S. No repetimos P y no repetimos aquí, no repetimos Q y no repetimos P. Ya la nombramos. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tiene nuestro ejercicio? Tiene 4. P, Q, R y S. ¿Listo? Es decir que esta n va a tomar el valor de 4 y quedaría 2 elevado a la 4. Al resolver este problemita, esta potencia, pues simplemente nos indica que debemos de multiplicar el 2, que es la base, 4 veces. Es decir, multiplicar el 2, el mismo, 4 veces. Y eso sería 2 por 2 por 2 y por 2 y nos da un resultado de 16. Ojo, es multiplicar el 2, no sumarlo. Muchos cometemos el error de sumarlo y no, es multiplicar el 2 4 veces el mismo y nos da 16. Quiere decir que nuestra tabla hacia abajo va a tener 16 filas hacia abajo. Y aquí lo tengo. Entonces 2 elevado a la 4 va a tener hacia abajo 16 filas. Ahora empezamos a ubicar las columnas. En las primeras columnas ubicamos las proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? 4. Tenemos a P, a Q, a R y a S. Entonces las siguientes 4 columnas van a tener las proposiciones simples. Luego ubicamos las, y vamos a empezar a diligenciar. Vamos a empezar a diligenciar los valores de verdad de estas proposiciones simples. Para eso también existe, digámoslo así, como una regla. Que la regla me dice que para la primera proposición simple, los valores de verdad que va a tomar son la mitad verdaderos y la mitad falsos. Si P hacia abajo tiene 16 filas, ¿cuál es la mitad de 16? Pues simplemente 8. Entonces quiere decir que P, las primeras 8 van a ser verdaderas y las siguientes 8 van a ser falsas. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí en un Excel. Les recomiendo mucho hacer esta tabla manual en Excel. ¿Listo? Entonces, yo sé que tiene 16 filas. Entonces, aquí tengo la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces ya sé que mi tabla va a ser con 16 filas. Y aquí en la primera columna voy a colocar la proposición simple P. Entonces esta P, para P, la mitad van a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Y ya dijimos que la mitad de 16 son 8. Entonces quiere decir que las primeras 8 van a ser verdaderas. Hasta acá van a ser verdaderas. ¿Listo? Y las siguientes 8 van a ser falsas. Entonces coloco las siguientes falsas. Las siguientes falsas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mitad verdaderas, mitad falsas. La siguiente proposición simple que tengo es Q. Entonces escribo Q. Y siguiendo la regla, pues me dice que para Q va a ser la mitad de la anterior verdaderas y la mitad de la anterior falsas. Entonces, si para P la mitad era 8, entonces para Q la mitad de la anterior, quiere decir que la mitad de 8. ¿Cuál es la mitad de 8? Pues simplemente 4. Entonces yo sé que para Q 4 van a ser verdaderas. 4 van a ser verdaderas. 4 van a ser falsas
y debo terminar 4 verdaderas otra vez y 4 falsas. ¿Listo? Y así terminamos. Ahora, sigue la siguiente proposición que es ERE. Bien, entonces coloco ERE y aplico la misma regla que es la mitad de la anterior. La anterior fue 4. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 4? 2. Entonces, para ERE van a ser 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Listo? Entonces, 2 falsas y continúo llenando. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y las últimas 2 falsas. Y la última proposición simple es S. Entonces, S va a ser la mitad de la anterior, que siempre la última proposición simple me debe quedar 1. Es decir, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y así hasta que llenemos toda la columna. Siempre la última proposición me debe quedar una verdadera, una falsa. Si no me queda así, algo estoy haciendo mal. ¿Listo? Y así llenamos los valores de verdad de las proposiciones simples. Vamos a continuar. Aquí ya tenemos los valores de verdad. ¿Listo? Seguimos. Nuestro ejercicio y nuestra expresión simbólica tiene proposiciones simples en negación. ¿Listo? ¿Cuáles están en negación? Están en negación de P y negación de Q. Entonces, las siguientes columnas van a ir la negación de P y la negación de Q. Negación de P. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí lo que pasa es que el Excel me quiere insertar una ecuación porque escribo menos P. Entonces lo voy a escribir con una rayita así para que quede negación de P y negación de Q. Ojo, ese no es el símbolo que utiliza, pero en Excel lo estoy utilizando así, ¿listo? Para hacer referencia a la negación. Bueno, entonces las siguientes columnas van negación de P y negación de Q. ¿Cuáles son los valores de verdad de negación de P? Pues simplemente los opuestos a P en afirmación. Si la primera para P era verdadera, pues para negación de P la primera va a ser falsa. ¿Listo? Van a ser los valores opuestos. En P, las primeras 8 eran verdaderas. Para negación de P, las primeras 8 van a ser falsas. ¿Listo? Y así continúo con los valores opuestos. Las siguientes 8 van a ser verdaderas porque en P eran falsas. En negación de P van a ser verdaderas. Toma siempre los valores opuestos. ¿Listo? Los valores opuestos, es decir, de negación de P, toma valores opuestos a P. Ahora vamos con Q. ¿Cómo quedarían los valores de negación de Q? ¿Quién me dice, por favor? Las primeras 4 sería lo contrario. Las primeras 4 serían falsas. Muy bien. Y las siguientes 4 serían verdaderas. Y así terminamos. Ok, muy bien, así es. Siempre toma los valores opuestos. ¿Listo? Y así terminamos con las columnas de las proposiciones simples en negación. ¿Listo? Continuamos con nuestro ejercicio. Bueno, aquí van. Bueno, la siguiente columna, para la siguiente columna ya vamos a trabajar las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son aquellas operaciones que se encuentran entre paréntesis. Y una primera premisa de mi ejercicio es negación de P, entonces negación de Q. ¿Listo? Las premisas son las mismas proposiciones compuestas, pero en este caso tenemos premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Es decir, un primer paréntesis, un segundo paréntesis y un tercer paréntesis. Entonces vamos a desarrollar la premisa número 1, que dice negación de P, entonces negación de Q. Para eso necesito los valores de verdad de negación de P, que aquí los tengo, y necesito los valores de verdad de negación de Q,
y voy a trabajar con esta operación que es el condicional. Para el condicional, nosotros tenemos una tablita, que es la que yo les explicaba hace un momento, que es esta. Esta es la del condicional, ¿listo? Y esta es la que vamos a tener en cuenta para llenar esos valores que ya aquí en la presentación está, pero voy a explicarles de dónde salió. Entonces, ¿qué me dice el condicional? El condicional me dice que si tengo dos proposiciones, ya sean negativas, afirmativas o como sea, aquí tengo dos proposiciones cualquiera, y las dos son verdaderas, entonces el valor va a ser, o el resultado es verdadero. Si tengo dos proposiciones y la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor va a ser falso. Ojo, si tengo dos proposiciones y la primera hora es verdadera y la segunda es falsa, ahí sí toma valor verdadero. En este caso del condicional es importante el orden. Como pueden ver ustedes aquí, donde les estoy señalando con el cursor, si la primera es verdadera y la segunda falsa, es falso. Y si la primera es falsa, la primera es falsa y la segunda verdadera, ahí sí cambia a verdadero. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el valor que está de primero y cuál es el valor que está de segundo para así mismo saber si es falso o si es verdadero. ¿Listo? ¿Y qué me dice el condicional también? Que si ambas son falsas, pues el valor es verdadero. A mí me gusta siempre irme como a la excepción, ¿sí? Porque es más fácil llenar los valores. Entonces, la única excepción que aparece aquí para el condicional para que sea falso es que si la primera es falsa, perdón, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor es falso. De resto, todo va a ser verdadero. Entonces, busco aquí en la tabla y voy a trabajar con, aquí en la premisa me dice que la primera es negación de P. Negación de P. Entonces, voy a mirar a negación de P como primero. Y lo segundo es negación de Q. Entonces, la columna de negación de Q va a ser lo segundo. Y busco cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. Entonces, miro acá en P, en negación de P, que es lo primero, y busco cuándo es verdadera. Aquí es verdadera. Y la segunda, ¿cómo es? Es falsa. Entonces, mirando la tabla, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor va a ser falso. Y sigo. B, verdadero, falso, entonces falso. Verdadero, falso, entonces falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces falso. Y lleno estas primeras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la excepción es lo que me dice aquí la tabla, que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso. De lo contrario, todas las otras celdas se llenan con verdadero. ¿Listo? Es lo más sencillo, digámoslo así, de identificar los valores. Siempre por la excepción. ¿Listo? Y con eso llenamos o encontramos el resultado de la primera premisa. La siguiente columna es la segunda premisa. Bueno, aquí se me fue esto, pero esto no va. Es la segunda premisa, esta. La segunda premisa es Q, entonces R. Para Q, entonces R. Ay, espérenme un segundito. No. Ay, ¿cómo es que me salgo aquí? ¿Cómo es que me salgo? Bueno, vamos a continuar acá. Acá está. Vamos a hacerlo desde acá. Para Q, entonces R, pues simplemente voy a seguir con la misma tabla del condicional, que no es esta, sino la que teníamos en la presentación anterior, esta tablita. Entonces, con esta misma tablita vamos a llenar la siguiente columna, que es Q, entonces R. Y recuerden que el condicional me decía que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor va a ser falso. De resto, todo es verdadero. ¿Cuál es la primera proposición en este caso? La primera proposición es Q
y la segunda es R. Voy a mirar primero a Q, que aquí está Q, y segundo a R. Y busco a Q cuando es verdadera y R cuando es falsa. Aquí verdadero y verdadero, entonces no. Verdadero y verdadero, entonces no. Aquí me dice verdadero y falso, entonces aquí el resultado va a ser falso, que es la excepción. Sigo. Verdadero y falso, entonces aquí el valor es falso. Y sigo buscando cuando Q es verdadero. Acá es verdadero. Y la segunda, verdadera, entonces no. Aquí Q es verdadero y la segunda es falsa, entonces el valor va a ser falso. Verdadero y falso, el valor va a ser falso. Y sigo buscando. Q no tiene más verdaderos. Por lo tanto, aquí el resto de valores va a ser verdaderos. Busqué la excepción para saber cuáles eran los falsos y el resto son verdaderos. ¿Listo? Vamos a seguir con la siguiente premisa, que en este caso ya es, bueno, vamos ahora a trabajar las llaves, ¿listo? Ya trabajamos una primera premisa, una segunda premisa, y aquí nos encontramos unas llaves. Estas llaves está operando dos premisas, la premisa número 1 con la premisa número 2, utilizando este conector, el I. El I es el conector de la conjunción y los valores de verdad son estos que muestran esa tabla. Entonces, yo necesito ahora trabajar con los valores de verdad de la premisa 1 y de la premisa 2. No es ya de proposiciones, sino de premisas. Entonces, lo que me dio en el primer paréntesis con lo que me dio en el segundo paréntesis. ¿Con qué conector? Con el conector de la conjunción. ¿Qué me dice el conector de la conjunción o la operación de la conjunción? Entonces me dice que cuando ambas son verdaderas, el valor va a ser verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el valor es falso. Cuando la primera es falsa, la segunda verdadera, el valor es falso. Y cuando ambas son falsas, pues el valor es falso. Vámonos por la excepción. ¿Cuál es la excepción de la conjunción? Me dice que ambas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. De resto, todo es falso. ¿Sí ven? Entonces, voy acá, reviso mi tabla. Vamos a trabajar con estas dos columnas, que son la premisa número 1, la premisa número 2, y miremos cuando ambas son verdaderas para escribir que son verdaderos, como lo indica la tabla. Entonces, aquí sería verdadero, aquí no, no, aquí verdadero, 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 aquí no, aquí ambas son verdaderas, verdaderos, verdaderos, y todo lo que tenga ambas verdaderas, pues el valor va a ser verdadero. El resto lo llenamos con falso. ¿Listo? Ahora sí, hallamos la premisa número 3, que es esta. ¿Cuál es la premisa número 3? El tercer paréntesis, que es P y S. El I, recuerden que es la conjunción. Y aquí tenemos la tablita de la conjunción. La misma que trabajamos hace un momento. Entonces, la excepción es la misma, que ambas tienen que ser verdaderas para que el valor resultante sea verdadero. De lo contrario, todo es falso. Pero ahora vamos a trabajar con la primera, que es P, y la segunda, que es S. Entonces, los valores de P, acá lo tenemos. Los valores de Q, perdón, los valores de S, aquí los tenemos. Entonces, vamos a trabajar con P y con S. Ambas tienen que tener valor verdadero para que el resultado sea verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces, miramos aquí que P es verdadero en la primera, S es verdadero, entonces el resultado es verdadero. En la segunda, P tiene verdadero y S es falso. Entonces va a tomar valores de falso. Y así seguimos. Cuando ambas sean verdaderos, escribimos aquí los valores verdaderos. De lo contrario, todo es falso. Bueno. Y para terminar, ahora debemos operar lo que estaba entre llaves con la última premisa, que es la conclusión, con el conector que los une, que en este caso sería el condicional, ¿sí? El condicional. Y el condicional me decía que la primera tenía que ser verdadera
y la segunda falsa para que el valor sea falso. De lo contrario, todo es verdadero. Pero bueno, profe, ahora, ¿qué es lo primero? Pues lo primero va a ser todo lo que está entre llaves, que lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí lo iluminé de color rojo. Y lo segundo va a ser la última premisa, que es P y S. Todo esto va a ser lo primero y todo esto va a ser lo segundo. Aquí tenemos las dos columnas. Esto va a ser lo primero y esto va a ser lo segundo y vamos a llenar los valores de verdad. Entonces, vámonos por la excepción. Dice que la primera es verdadera y la segunda falsa para que sea falso. Entonces, buscamos en lo primero cuál es verdadero y lo segundo que sea falso para que sea falso. Aquí no, aquí sí. Entonces, mira, encontramos que la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces el valor resultante va a ser falso. Aquí no, tampoco. Aquí encontramos otra, que la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces el valor va a ser falso. Y así seguimos haciendo el recorrido por todos los valores de verdad. Y recuerden que lo que no nos queda de falso, pues lo llenamos de verdadero, porque ya hemos cumplido con la excepción. Y así terminamos nuestra tabla manual. Entonces, si pueden ustedes aquí analizar, la tabla manual muestra todo el procedimiento, ¿sí? En la tabla del simulador de lógica, la UNAD solamente nos da el resultado. Nos bota esta última, que es el resultado, y nos muestra los valores de verdad de las proposiciones simples, pero no nos muestra todo este desarrollo. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo que ustedes al terminar la tabla manual, la comparen con la tabla que les dio en el simulador en esta última columna. Y si les dio igual, pues quiere decir que la tabla manual les quedó bien. Si les dan los valores diferentes, pues algún error ustedes debieron de haber cometido en este desarrollo. ¿Listo? Ahora, debemos de determinar si el argumento es una contingencia, si es una contradicción o si es una tautología. ¿Cómo lo sabemos? Analizando los valores de verdad de la última columna, es decir, los valores que tomó nuestro argumento al final. ¿Cuándo es una contingencia? Una contingencia es cuando los valores de verdad que toma nuestra expresión simbólica son una mezcla entre verdadero y falso. Son una mezcla. Por favor, el que está rayando la pantalla no hacerlo. Se los pido. ¿Cuándo es una contradicción? Una contradicción es cuando todos los valores son falsos. ¿Y cuándo es una tautología? Una tautología es cuando todos los valores son verdaderos. ¿Listo? Cuando todos los valores son verdaderos. Si analizamos aquí la tabla manual, tenemos una mezcla entre verdadero y falso. Entonces, nuestro argumento es, ¿quién me dice, por favor? Contingencia. Contingencia. Es una contingencia, así es, porque es una mezcla de valores verdaderos y valores falsos. Si yo tuviera casi todos los valores verdaderos y uno falso, sigue siendo una contingencia. ¿Listo? Si yo tengo todos falsos y uno verdadero, sigue siendo una contingencia. Para que sea una tautología, absolutamente todos tienen que ser verdaderos. Para que sea una contradicción, absolutamente todos tienen que ser falsos. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Sí, señora. Claro, profe, Bueno, muchas muy- gracias. De verdad que, Sí, yo sé que al inicio siempre es un poquito difícil arrancar, comprender, pero créanme que esto es muy sencillo. Y si ustedes se ponen juiciosos a ver los videos, a participar de esos encuentros o al menos a ver las grabaciones, no van a tener necesidad de esperar a lo último o decir, no, no pude, definitivamente me bloqueo, yo soy malo. No, nadie es malo. Solamente es dedicarle un poquito de tiempo. ¿Listo? Entonces vamos, ahí nos dice, entonces nos afirma que es una contingencia. Y el último ítem del ejercicio número 1 nos dice que debemos de diseñar, crear, hacer un video. Y ese video ustedes deben de explicar cómo desarrollaron este ejercicio. Puede grabar el video con un celular,
con la cámara del computador, con lo que ustedes tengan a la mano para hacer el video. Profe, pero un video, ¿cómo hago el video? No, muy sencillo, es hablar, es contar, es decir ustedes cómo desarrollaron el ejercicio. Si ustedes hicieron el ejercicio, lo van a poder explicar. Si lo mandan a hacer, si otro les ayudó a hacer, si otro se los hizo, ustedes no van a tener argumentos para explicarlo. Entonces, eso sí les recomiendo, por favor, hagan el ejercicio y expliquen, cuenten cómo lo hicieron. Nos dan unas pautas. Bueno, aquí hay unos enlaces donde explican cómo hacer un video, cómo cargar el video, bueno, y todo lo demás, que estos enlaces también se los vamos a compartir por los foros, por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Skype, para que ustedes puedan acceder a los videos y que ahí aprendan cómo hacer este tipo de solicitudes, como es grabar un video. ¿Listo? Entonces, hay unas condiciones para el video y dice que en el video debe primero, pues, mostrar su rostro, debe de mostrar, estar de frente, mire, aquí dice aparecer en la grabación de frente, mostrar a la cámara su documento de identificación ocultando el número, por supuesto, ocultan el número de identificación, le ponen una cintica o bueno, lo que sea, muestran su rostro, muestran el documento, lo guardan y empiezan a explicar. ¿Listo? Expliquen cómo hicieron el ejercicio. Cargan ese video a un canal de YouTube. Al cargarlo al canal de YouTube, él le va a generar un enlace y ese es el enlace que ustedes van a pegar en el documento que van a compartir. Les recomiendo que el video lo dejen al final. Bueno, al final de recibir su retroalimentación del ejercicio número 1. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que ir cargando los ejercicios al foro. Nosotros, los tutores, tenemos que ingresar a los foros, revisar sus aportes y realimentarlos. Es decir, revisarlos, escribirles comentarios, decirles que está mal, que deben de mejorar, que deben de corregir. Ustedes revisan esos aportes de su tutor, lo corrigen y cuando ya tengan el ejercicio 1, pues así graban el video. ¿Para qué? Para que no vayan a perder el trabajo de pronto que les quedó algo mal y, ay, profe, pero es que yo ya hice el video. No, entonces esperen a que todo el ejercicio número 1 les haya quedado bien para que hagan el video ya al final. Pero esa realimentación Profe. del tutor, ¿sí? O sea que digamos, tendríamos, o sea, yo ya publiqué en el foro la primera parte del trabajo, ¿sí? Pero yo no hice el video. O sea, estoy esperando que, digamos, el tutor me haga la retroalimentación. Sí. Yo les recomiendo que esperen a hacer el video hasta que reciban la realimentación del ejercicio número 1. Ojo, para el video, no para los demás ejercicios. El ejercicio número 2, 3 y 4 lo pueden ir cargando. ¿Listo? Vayan desarrollándolo y vayan cargándolo. Pero para hacer el video del ejercicio número 1, sí esperen hasta recibir la realimentación. Pero aclaro algo importante. No vayan a subir los aportes faltando 3 días para cerrar la tarea. ¿Sí? Porque faltando 3 días para cerrar la tarea, no van a recibir la realimentación. ¿Listo? La tarea será el domingo. Ustedes envían los aportes el viernes. Ya el viernes de ahí para allá el docente no le va a poder revisar. Bueno, otra cosita. Nosotros los tutores contamos con muchos estudiantes y varios grupos. Nosotros hacemos un barrido, o bueno, de manera personal les cuento que yo voy haciendo un barrido. Qué pena. Espérame, explico esta parte y ya te doy el espacio. Ok. Entonces, nosotros vamos haciendo un barrido por cada uno de los grupos y ese barrido se demora un poco. Entonces, ustedes cargan los aportes y nosotros, o bueno, en mi caso me demoro más o menos de 2 días para ir cargando o realimentando todos los grupos. ¿Listo? Todos los grupos. Entonces, ¿por qué? Porque esa realimentación es muy personal, lo hacemos con cada uno de los estudiantes, lo hacemos de manera que sea muy clara, que ustedes sepan que tienen que corregir, ¿sí? Entonces, tener un poquito de paciencia. Carguen sus aportes, no esperen la realimentación, vaya cargando los demás. Y estén ingresando, por supuesto, a mirar si la profe ya les cargó su comentario o no. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿qué me iban a preguntar por ahí? Profe, ¿es necesario empezar a subir los aportes o uno puede subir todo al final?
Bueno, si sube todo al final, no vas a recibir la alimentación porque el docente no va a alcanzar. Sí, claro, bueno, eso sí lo entiendo. Exacto. Entonces es importante que lo vayas haciendo. Ahora, yo cambio un poco tu pregunta. Profe, ¿hago un solo aporte o varios aportes? La guía y la rúbrica de evaluación dice que el estudiante debe de hacer como mínimo 4 aportes. Mínimo. Entonces, si ustedes cargan un solo archivo con todos los ejercicios, un solo aporte, les quedó eso súper bien, la profe ingresó, revisó, no, esto está excelente, entonces le dice, correcto, está bien, ya puedes cargarlo al entorno de evaluación. Entonces tú hiciste un solo aporte y los demás aportes, ¿qué vas a escribir? Yo siempre les recomiendo que vayan haciendo de un ejercicio y vayan cargándolo de una vez como un aporte al foro. Hice el ejercicio número 1, lo hice en un documento Word, lo cargo al foro y se fue un aporte. Hice el ejercicio número 2, lo hice en un documento Word, lo cargo al foro y se fue como un segundo aporte. Y así para cumplir con ese criterio de la rúbrica. ¿Listo? Bueno, les aclaro, el video es solo explicando el ejercicio número 1. No deben de explicar más cosas en el video, solamente el ejercicio número 1. Profe, ¿solo uno o todos? El video es solamente explicando el ejercicio número 1. Profe, o sea que por cada punto un video, ¿sí? No, los no, otros solo uno. ejercicios, El video final. Ah, ok. No. los otros ejercicios piden otros ítems. Entonces, en el próximo jueves vamos a trabajar el ejercicio número 2. Y ahí miramos qué nos pide el ejercicio número 2. Pero para el ejercicio número 1 es eso que acabamos de ver hoy. Y para el ejercicio número 1 hay que hacer el video. Profe, cuando ya tengamos los 4 ejercicios, ¿eso después envía un solo documento al entorno de evaluación? Muy buena pregunta, sí. Cuando ya tenemos los 4 ejercicios, ya la profe lo revisó, ya están corregidos, entonces los unificamos en un solo archivo de Word. Ese archivo debe cumplir con las normas APA, es decir, que tenga su portada, introducción, objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios y las referencias bibliográficas. Y ese documento lo cargamos al entorno de evaluación. Ojo, si la tarea cierra el 26, ustedes hasta ese día a las 11:45 de la noche tienen para cargar el archivo final por el entorno de evaluación. Si no lo cargan hasta el 26, es decir, son las 11:50, voy a cargar el archivo, ya no lo deja cargar por el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, no Muchas se gracias, van a profe. coger la noche, el tiempo con eso, por favor. ¿Listo? ¿Cuáles inquietudes hay? Este es el espacio para las inquietudes. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿en qué foro es el que se escribe la opción que uno va a tomar en el ejercicio? Bueno, entonces mira, vamos a volver a hacer aquí. Aquí yo estoy en el curso. Aquí estoy en el curso. Importante para los que no han hecho esto, tienen que igual hacer primero la barra de progreso para que puedan ingresar a estos entornos. Profe, es que no me deja entrar al entorno de aprendizaje. ¿Por qué? Miremos acá. Si esta barra de progreso está azul, ustedes tienen bloqueado el curso. Entonces, les recomiendo que, vamos a borrar esto que hicieron por acá. Les recomiendo que revisen. Si ya tienen la barra de progreso verde, entonces ya tienen activos estos entornos. Bueno, ya lo tengo verde. Entonces, ingreso aquí al entorno de aprendizaje. Bajo. Aquí encuentro los referentes bibliográficos. En ese momento estamos en la unidad 1, entonces ingreso aquí y aquí voy a encontrar el material de lectura. ¿Listo? Bajo. Aquí encuentro la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la unidad 1, tarea 1. Estamos en la tarea 1. Entonces aquí ustedes pueden descargar la guía y los anexos. Y aquí abajo dice foro de discusión, unidad 1, tarea 1. Este es el foro. Mira. Yo ya tengo 26 comentarios de los estudiantes y revisé los foros esta mañana. Están participando súper bien y esa es la idea. ¿Listo?
Entonces, para que, los que no han ingresado, ingresen, por favor, ingresen. Entonces, le damos clic aquí en el foro. Nos aparece el foro que hizo la profesora. Entonces, le damos clic aquí en el foro de la profesora Jane y Lorena o del tutor que ustedes tengan. Y aquí les dejamos un mensaje inicial. Ese mensaje inicial está súper sencillo, el que yo puse muy corto, porque solamente les colgué los videos. Esos videos es para verlos. Bueno, no es para, un video. No, es para verlos. Ese video explica la guía. Este video explica el anexo 1. Y este video explica el anexo 2. Y aquí yo puse una tabla para llevar el orden de los estudiantes, el nombre del estudiante y la letra de los ejercicios que va a hacer. ¿Sí? Esto lo lleno yo. Más abajo encuentran ustedes aquí los enlaces para unirse a los grupos, que creo que todos ya están en los grupos. Y aquí les colgué un flyer que es muy llamativo para que ustedes miren en qué consiste la tarea. Entonces, yo ya vi los videos, ¿sí? Yo ya vi los videos. Lorena ya vio los videos, ya sabe qué tiene que hacer. Entonces, se ingresa aquí y le da responder al mensaje de la profesora. Y le dice, cordial saludo, o pueden escribir buenas tardes, o bueno, como deseen saludar, cordial saludo. Mi nombre es Lorena, por ejemplo, si lo quiero hacer así. O si no, pues no hay problema, mi nombre es Lorena y voy a desarrollar los ejercicios de la letra A. Gracias. Y ya, dejamos así. ¿Listo? Y le doy enviar al foro. ¿Listo? Yo ingreso a los foros, reviso. Lorena va a desarrollar los ejercicios de la letra A. Entonces vengo y coloco el nombre de Lorena aquí, en la letra A. Que Lorena va a desarrollar del ejercicio 1, 2, 3 y 4, la letra A. ¿Listo? Así hacemos la separación de la letra. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok, listo. ¿Alguna otra inquietud? Profe, una Profe. pregunta. Sí. Qué pena. Profe, ¿cuándo cargaría en el grupo de Sky la grabación de hoy? Bueno, yo creo que eso ya lo hago Bueno, espérenme un segundo, voy a dejar de grabar aquí, de tener la grabación.